Vicios del consentimiento en el derecho civil colombiano. En el derecho civil colombiano, todo contrato válido debe nacer del consentimiento libre y consciente de las partes. Pero ¿qué pasa cuando ese consentimiento está afectado por error, fuerza o dolo? Hoy hablaremos sobre los vicios del consentimiento, cuándo se configuran, cómo afectan la validez de un contrato y qué consecuencias jurídicas traen consigo. ¿Qué es el consentimiento y por qué puede estar viciado? Según el artículo 1502 del Código Civil, para que una persona pueda obligarse válidamente, debe prestar su consentimiento libre de vicios. Un vicio del consentimiento implica que la persona aparenta estar de acuerdo, pero en realidad su decisión fue alterada por un error, la presión de la fuerza, o por engaños dolosos. Cuando esto ocurre, el contrato no refleja una verdadera voluntad y puede ser declarado nulo. Vicio por error. El error es una equivocación sobre elementos esenciales del contrato. El artículo 1511 señala que el error puede recaer sobre la calidad esencial del objeto o sobre la persona con quien se contrata, si esta es determinante para el negocio. Por ejemplo, si compras un anillo creyendo que es de oro auténtico, pero resulta ser de fantasía, hay un error sobre la calidad del objeto. En esos casos, el consentimiento se considera viciado, ya que el contrato se celebró con base en una suposición falsa. Vicio por fuerza. El artículo 1513 establece que la fuerza vicia el consentimiento cuando es capaz de generar un temor fundado y grave en una persona de sano juicio. No se trata de un simple miedo, sino de una amenaza que pone en riesgo la vida, integridad o patrimonio de una persona o sus allegados. Un ejemplo claro en Colombia sería cuando un grupo armado obliga a alguien a vender su propiedad bajo amenaza de muerte. En este caso, el consentimiento no fue libre, sino forzado, lo que vicia el acto jurídico. Vicio por dolo. El dolo, según el artículo 1515, ocurre cuando una de las partes emplea engaños o maquinaciones para inducir a la otra a contratar. La Corte Suprema lo define como una maniobra intencional que provoca un error en la víctima y la lleva a celebrar el contrato. Por ejemplo, un empleador que convence a un trabajador de firmar un otro sí para cambiarle sus condiciones laborales, prometiéndole algo que no piensa cumplir, puede estar incurriendo en dolo. Es importante saber que el dolo debe ser probado y que debe ser determinante, es decir, sin él, la persona no habría contratado. Si solo influye en las condiciones, pero no en la decisión de contratar, se considera dolo incidental y no genera nulidad, aunque puede dar lugar a indemnización. Consecuencias jurídicas, nulidad relativa. Cuando un contrato se celebra con un consentimiento viciado, puede ser declarado nulo, pero no de forma automática. Según el artículo 1740 del Código Civil, los actos sin requisitos legales son nulos, y el artículo 1741 indica que error, fuerza y dolo generan nulidad relativa. Esto significa que debe solicitarse judicialmente, y que puede ser subsanada si no se alega en el tiempo establecido. En resumen, los vicios del consentimiento no anulan por sí solos el contrato, pero sí lo hacen anulable. Conclusión. Entender los vicios del consentimiento es clave para proteger la voluntad real de las partes en cualquier contrato. Ya sea en el ámbito civil, comercial, laboral o administrativo, identificar si hubo error, fuerza o dolo puede marcar la diferencia entre un contrato válido y uno anulable. Recuerda, donde no hay consentimiento libre, no hay contrato válido.